¿Alguna vez te has preguntado cómo construimos nuestro mundo? Desde los rascacielos que rozan las nubes hasta el celular que tienes en la mano. Todo depende de algo que damos por sentado, la medición. Pero la historia de cómo llegamos a ponernos de acuerdo sobre qué es un metro o un kilo es una epopeya increíble. Una aventura de 5000 años llena de reyes, revoluciones y una búsqueda incesante de precisión. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo dominar las medidas cambió el destino de la humanidad. La historia de la medición es el latido mismo del progreso. Desde que nuestros antepasados encendieron el primer fuego, nuestro avance ha estado ligado a la capacidad de medir, de cuantificar el mundo. Pero no se trataba solo de inventar reglas y balanzas. Fue una lucha épica por crear un lenguaje universal de precisión. Una batalla constante contra el caos y la inconsistencia. Retrocedamos en el tiempo. Antes de los grandes imperios, el cuerpo humano era nuestra primera regla. Usábamos manos, palmos y codos para medir. Era práctico, pero terriblemente impreciso. El codo de una persona no era igual al de otra. El primer gran salto hacia un estándar real lo dio el faraón Kipps en el antiguo Egipto, hace casi 5000 años. Él decretó el codo real, She'era, una barra de granito negro que medía exactamente desde su codo hasta la punta de sus dedos. Y esta no era una simple sugerencia. La obediencia a este patrón era ley. Cada artesano que trabajaba en sus monumentales proyectos tenía una copia en madera. Y aquí viene lo increíble. Durante cada luna llena, debían llevar su codo de madera a la pirámide para compararlo con el original de granito. Si no coincidía, la pena era la muerte. Suena brutal, ¿verdad? Pero el resultado fue una precisión que todavía hoy nos asombra. La Gran Pirámide de Giza tiene lados con una diferencia de apenas unos centímetros, una proeza de ingeniería monumental. Este sistema, aunque severo, fue revolucionario. Era un estándar físico, autorizado por el poder, duradero y con un protocolo de verificación. Sin embargo, como veremos, incluso los estándares más sólidos pueden perderse en las arenas del tiempo. El legado de Egipto fue recogido por otras grandes civilizaciones. Griegos y romanos entendieron que la estandarización era el alma de la ingeniería a gran escala. ¿Cómo crees que construyeron acueductos que se extendían por cientos de kilómetros con una pendiente casi perfecta? ¿O calzadas que unían un imperio vastísimo? La respuesta es con medidas estandarizadas. Permitían que un ingeniero en Roma diseñara un puente y que un constructor en la Galia pudiera ejecutarlo con precisión. La estandarización era sinónimo de poder, de control, de expansión. Pero entonces, el Imperio Romano cayó, y con él, gran parte de este conocimiento se desvaneció. Europa se sumió en la Edad Media, y en lo que a medición se refiere, fue un retroceso caótico. El conocimiento centralizado se perdió y cada pueblo, cada feudo, cada ciudad, volvió a sus propias medidas locales. Una libra en un mercado no pesaba lo mismo que en el pueblo de al lado. Una yarda de tela dependía del humor o la honestidad del mercader. Imagina el caos. Para el comercio, para la construcción, para todo. Los reyes intentaban poner orden, decretando estándares, como la yarda inglesa, supuestamente basada en la distancia de la nariz del rey a la punta de su dedo. Pero eran soluciones temporales y poco fiables. La luz volvió a encenderse con el Renacimiento. La ciencia y la curiosidad florecieron, y con ellas, la necesidad de medir, con mayor precisión, el universo. Inventores como Pierre Vernier y William Gascoigne crearon instrumentos como el calibre Vernier y el micrómetro, que permitían mediciones mucho más finas que nunca antes. Pero aún faltaba un sistema coherente que uniera todo. La chispa final la encendió un hombre que asociamos con la máquina de vapor, James Watt. Frustrado por la locura de unidades que tenía que usar en sus trabajos, propuso un sistema radicalmente nuevo, decimal y basado en constantes universales. La oportunidad para hacer realidad este sueño llegó con el fuego de la Revolución Francesa. Los revolucionarios querían barrer con todo lo antiguo, incluido el caótico sistema de medidas heredado de la monarquía. Querían algo racional, lógico, para todos.
Así nació el sistema métrico. Su base no sería el brazo de un rey, sino el propio planeta Tierra. Definieron el metro como una 10.000.000ª parte de la distancia desde el Polo Norte hasta el Ecuador, pasando por París. Era una idea hermosa, universal y democrática, pero una cosa es tener una gran idea, y otra muy distinta es que el mundo la adopte. A pesar de su elegancia, el sistema métrico luchó por imponerse fuera de Francia. En los jóvenes Estados Unidos, por ejemplo, la situación era un desastre. Cada estado tenía su propia definición de bushel para el grano o de galón para los líquidos. Comerciar entre estados era una pesadilla logística. Un hombre, un inmigrante suizo llamado Ferdinand Hassler, se propuso, casi en solitario, la monumental tarea de establecer estándares nacionales para Estados Unidos. Consiguió que el gobierno adoptara una barra de latón inglesa como estándar de longitud, y por un increíble giro del destino, esta barra sobrevivió cuando el patrón original británico, del que era copia, se quemó en un incendio en el Parlamento de Londres. Durante un tiempo, la referencia del estándar imperial británico estaba en Estados Unidos. El verdadero punto de inflexión global llegó en 1875 a las principales naciones del mundo. Cansadas del caos, se reunieron en París y firmaron el Tratado del Metro Este. Acuerdo histórico, estableció el Sistema Internacional de Unidades, el famoso SI, y creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, NS. Vres, cerca de París-Annecy, bajo 3 campanas de cristal y en una bóveda subterránea, se guardarían los nuevos patrones físicos, en un prototipo internacional del metro, hecho de una aleación de platino e iridio, y un prototipo del kilogramo. Se fabricaron copias exactas para cada país firmante. Estados Unidos recibió su metro número 27 y su kilogramo número 20. Parecía que el problema estaba resuelto. Pero no, mientras el gobierno tenía sus patrones, la industria estadounidense seguía sumida en un pandemonio de incompatibilidades. Cada fábrica usaba sus propias tuercas, sus propios tornillos, sus propios calibres. La producción en masa, la nueva revolución industrial, era imposible sin piezas intercambiables. La necesidad urgente de estandarización para la industria, para la defensa, para el comercio, llevó finalmente a la creación, en 1901, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el NIST, con la misión de poner orden, de una vez por todas. Así que aquí estamos. La humanidad tardó 5.000 años en evolucionar desde el codo de granito de un faraón hasta los patrones de platino e iridio. Y el viaje no se detuvo ahí. Hoy, nuestros estándares ya no son objetos físicos que pueden desgastarse o destruirse. Hemos redefinido el metro en función de la velocidad de la luz y el kilogramo en función de la constante de Planck, valores fundamentales del universo. Confiamos ciegamente en la precisión de nuestros relojes atómicos y nuestros láseres. Cada civilización, desde los egipcios hasta los franceses del siglo XIX, creyó haber encontrado la respuesta definitiva, el estándar perfecto. Y cada estándar fue superado. Esto nos deja con una pregunta fascinante e incómoda. ¿Serán nuestras medidas actuales, basadas en las constantes fundamentales de la física, recordadas por las generaciones futuras como el pináculo de la precisión? ¿O las verán como nosotros vemos hoy el codo real? ¿Y considerarán nuestra era como la edad oscura de su propia y mucho más avanzada historia de la medición? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Nos vemos en la próxima.